Señor, queremos comenzar, como vemos en este pasaje, Señor, dependiendo de ti, Señor. Hemos entendido que tu Espíritu Santo es el que nos da la capacidad, Señor, no solamente para hablar, sino para escuchar, para asimilar las verdades que tú tienes aquí en tu palabra, y nos das también el poder para testificar con nuestras vidas acerca de la verdad en la que creemos, Señor. Te rogamos que tú nos llenes de tu Espíritu, que tu Espíritu nos enseñe todas las cosas, Señor, esta noche. Que sea una noche llena de tu bendición, de tu favor, que salgamos de aquí, Señor, plenos, tal vez confrontados, tal vez consolados, tal vez animados, Señor. Haz tu obra entre nosotros, te lo rogamos, Dios. Necesitamos ardientemente de tu presencia y de tu obra en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, abre tu Biblia en Mateo, capítulo 5. Estamos en un estudio de Mateo 5. Por cierto que ya están las conferencias, ya está empezando a subirse las conferencias ahí en la página, entonces si quieres escuchar la pasada, ya puedes descargarla gratis en tu dispositivo, en un disco, como quieras, ¿no? Pero bueno, Mateo 5, ¿no? Vamos a hablar de la primer bienaventuranza de esta serie. La semana pasada fue una introducción, pero hoy vamos a hablar de la primer bienaventuranza, y dice así en el verso número 3: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y vamos a ver precisamente esta verdad. Jesús nos enseña que la suprema bendición de poseer o participar del reino de los cielos es un regalo para todos los que reconocen en sí mismos su pobreza espiritual y ponen toda su confianza en Jesús. Dicho en otras palabras, cuando reconocemos nuestra ausencia total de méritos, no nuestra falta de méritos, sino nuestra ausencia total de méritos, y ponemos toda nuestra confianza en Dios, entonces Él nos da el regalo de ser participantes de su reino. Es una verdad que nos explica Jesús en esta porción tan pequeña y tan profunda y tan trascendente para nosotros, ¿no? Entonces vamos a verla el día de hoy, ¿no? Y fíjate, hay dos partes. Como en cada bienaventuranza vas a encontrar dos partes: una condición divina y una bendición. Es así como están divididas todas las bienaventuranzas. Y en esta parte, la condición, por así decirlo, dice ahí: bienaventurados los pobres en espíritu. Esta palabra bienaventurados ya la explicó el pastor Heriberto la semana pasada, pero déjame recordártela, ¿no? Significa felices, dichosos, y me encanta esta, dice supremamente bendecidos. Está padrísima esta definición. Esto indica que la persona, o sea, todos nosotros podríamos ser el objeto de la bendición de Dios, ¿no? Supremamente bendecidos. Pero también implica que esto no es algo que uno alcanzó, logró, poseyó, sino es algo que le es dado al creyente, ¿no? Y es dado por Dios, es un regalo de Dios. Déjame también recalcar que en otras traducciones aparece de hecho así, dice: Dios bendice a los pobres en espíritu, ¿no? Entonces de eso se trata, reconocer que esto es un regalo de Dios. Esta suprema bendición es un regalo que Dios tiene, ¿no? Entonces, pero dice acá, es la palabra Macarios, es lo que comentaba el pastor Heriberto. Pero hay una cosa muy importante dentro de esta bienaventuranza, ¿no? Dice: bienaventurados los pobres, ¿no? Y uno se podría quedar hasta acá, los pobres, y a lo mejor uno dice: claro, ¿no? Yo soy muy pobre, entonces de seguro Dios me va a bendecir a mí. Pero ¿sabes? Esta bienaventuranza no es para tres tipos de personas. Número uno, no es para los pobres materialmente, es decir, para los que no tenemos pues muchos recursos, ¿no? No es así. Comenta William Barclay, un pastor, que la pobreza es un mal que el Evangelio trata de eliminar, y desde su creación el hombre fue bendecido con todas las cosas necesarias para vivir de una manera plena hasta la caída del hombre. ¿Te acuerdas cuando Adán pecó? Y entonces desde ese entonces entró el pecado,
en el hombre, y desde ahí viene todo este mal de la pobreza. Realmente es el origen de la pobreza, ¿no? Lo entendemos así. Pero sin embargo Jesús dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces entendemos que esta bienaventuranza, ¿no?, precisamente aquí en Mateo 5, no es para los pobres materiales, y que no es el plan de Dios tampoco. La pobreza es otro asunto. Número 2, esta bienaventuranza no es para los faltos de carácter. No dice ahí los pobres de espíritu, si te das cuenta. Dice los pobres en espíritu. O sea, no se refiere a los que tienen una falsa humildad, también conocida como espíritu apocado o cobardía. Esto de la cobardía es otro asunto completamente diferente, pero aquí habla de los pobres en espíritu. Número 3, esta bienaventuranza no es para incrédulos, sino para aquellos que ya han tenido un nacimiento espiritual. Cuando dice acá, bienaventurados los pobres en espíritu, da por entendido que estas personas a las cuales va dirigido Mateo, ya hay espíritu en sus vidas. Ya han tenido un nuevo nacimiento espiritual. El Espíritu ya les ha dado vida espiritual. Entonces, esto hace referencia a lo que dice Juan en el capítulo 3, verso 5. Si estás ahí en Juan, precisamente habla de Nicodemo, cómo se acerca con Jesús y le pregunta, ¿cómo nacer de nuevo?, ¿no? Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le explica cómo entrar en este reino de Dios con un nuevo nacimiento en el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo tener vida eterna? Este nacimiento espiritual, pues creyendo en Jesús, en su obra en la cruz, ¿no? Por lo tanto, este pasaje no habla de personas que sean no creyentes, sino habla a creyentes. Y es más, en el verso número 1 explica cómo él está hablando hacia los discípulos, gente que quería seguir a Jesús, que ya estaba siguiendo a Jesús. Entonces, está muy claro que esta enseñanza es principalmente para creyentes. Pero si tú a lo mejor vienes por acá y dices, no, bueno, yo estoy llegando, aguántame, ¿no? O sea, ¿qué hay para mí esta noche? Bueno, vas a ver lo que Dios quiere para ti, ¿no? Lo que a lo mejor en un principio Dios quiere de ti antes de que comiences a creer también. Hay una aplicación para ti. Pero vamos a hablar de esto más adelantito, ¿no? Entonces, esta bienaventuranza sí es para una clase de personas. Dice aquí, para los pobres en espíritu, es decir, aquellos que tienen un concepto apropiado de sí mismos. Vamos a explicar qué significa pobre para que podamos entender que este saco nos los tenemos que poner, ¿no? Algo así. Entonces dice acá en Mateo, ¿no? Pobre. Esta palabra pobre es una palabra que significa mendigo. También lo traduce como pordiosero, o también lo traduce como aquel hombre que tiene mendicidad absoluta en su vida. También le puede traducir como aquel que está en bancarrota espiritual, ¿no? Una bancarrota pues no sirve para nada, ¿verdad? No te puedes sentar en ella y el único propósito para el cual fue hecha no sirve. Bancarrota espiritual. Sin recursos, sin méritos, una persona indigente espiritual. Entonces, algunas traducciones lo dicen de la siguiente manera. Dicen, los de espíritu sencillo, bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual, dice también. Los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. O también lo traduce como los que confían totalmente en Él. Entonces, esto es un pobre en espíritu. En palabras más sencillas, déjame decírtelo. Pobre espiritual o pobreza espiritual. Pobre espiritual es la persona que reconoce su total fracaso espiritual y por lo tanto pone toda su confianza en Dios. Eso es pobreza espiritual, ¿no? Saberme totalmente indefenso delante de un juicio de Dios. Si llegara Dios a juzgarme, yo podré decir,
no, pues Dios, a lo mejor yo sí he hecho cosas buenas, ¿no? A lo mejor sí yo he sido más o menos bueno, tengo cosas que pues tienes que darte cuenta, Dios, ¿no? Hay cosas que no están tan mal, ¿no? Sin embargo, esto no es de lo que habla este versículo. Es muy común, ¿no?, en nuestro mundo en el que estamos, precisamente ver las cosas al revés, ¿no? ¿Cuántas veces en el mundo no te dicen totalmente lo contrario, ¿no? No te dicen frases como, vamos, échale ganas, ¿no? O sea, ahí vas, ¿no? Échale ganas, tú puedes, ¿no? Vamos, ¿no? Tú puedes, tienes el poder, vamos. Pero no es así como nos platica la Biblia. No es así. Entonces vamos a conocer un poquito acerca de esto. Habla de dos cosas, precisamente lo que te quiero decir. Número 1, humildad, ¿no? Y número 2, dependencia. Entonces, humildad, precisamente ahí en Filipenses capítulo 2, habla un poco acerca de esto. Y me gusta porque se me hace bastante claro en Filipenses. Aunque no está hablando precisamente de esto, creo que es un concepto que está bastante apropiado. En Filipenses 4:3 dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Cómo? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Y sabes, solamente de lo que creo que se refiere un poco es precisamente a esto, no tener un concepto más elevado de lo que somos, ¿no? Entonces, precisamente esto es de lo que habla el versículo. Bienaventurados, digamos, aquellos que tienen un concepto apropiado de sí mismos, ¿no? Somos pobres espirituales, estamos fracasados espiritualmente en un sentido, ¿no? Y por lo tanto, cuando veo yo mi total fracaso, pues entonces lo único que me queda es alzar la mano y decirle: Dios, ¿me ayudas? Porque no hay nada más, ¿no? Estoy fracasado, no puedo. De una manera práctica lo podemos ver en nuestras vidas, tú y yo, todo el tiempo, te lo apuesto. Que de repente decimos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué intento hacer lo que a ti te gusta? ¿Por qué tú me dices que haga lo bueno, que me porte así, que haga esto, que haga el otro? ¿Y por qué no puedo, Dios? Me dices que sea fiel, Dios, pero ¿por qué no puedo? Yo lo intento, en serio, que me esfuerzo. Me levanto todas las mañanas a orar, Señor, ¿no? Oro, leo la Biblia todos los días. ¿Y por qué siempre fracaso, Dios? ¿Por qué? ¿No? Y tú estás tratando de luchar y estás esforzándote por hacer eso que Dios te dice que hagas y no puedes. Quizá aquí encontramos en este detalle el principal problema y el inicio de todos los males, ¿no? Bueno, me refiero de eso que estamos hablando, ¿no? Un pecado que es muy, muy importante, muy destacado, que es el pecado de la autosuficiencia. Autosuficiencia significa creer que no necesito de nada o de nadie para poder hacer lo que yo quiero hacer. Simplemente. Pensamos que somos buenos cristianos. Pensamos que estamos bien. Pensamos que ahí la llevamos muchas veces. Y por lo tanto, cuando pasa eso, entonces nos recurro a Dios. Porque si voy bien, pues entonces no necesito de su ayuda, ¿no? Él me ha dicho que haga cierta cosa, digo, no, si puedo, voy y lo hago. De repente me dice, también haz esto, ok, lo hago. Pues entonces ya no dependo de Dios. Cuando yo siento que puedo hacer todas las cosas que me ha mandado. Ahora quiero decir algo. No se refiere precisamente a las cosas, a todas las cosas cotidianas, como por ejemplo levantar una caja o jalar cierta cosa. No, sino se refiere a hacer todas las cosas que Dios te ha mostrado en su palabra, ¿no? O sea, cumplir su voluntad, las cosas que has leído en la Biblia, que te ha dicho Dios claramente que hagas. A eso se refiere, ¿no? Entonces, cuando creemos que nosotros podemos hacer las cosas, ahí es donde caemos en este mal. Y con el tiempo pasa algo bien feo. Dice que nos enriquecemos tanto con nuestros recursos, con nuestro cristianismo incluso, que nos olvidamos lo mucho que necesitamos de Jesús. Eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo.
Ahorita lo vamos a ver con una ilustración al final, pero pasa todo el tiempo, ¿no? Ya fui a la iglesia de Dios, ¿no? Ya cumplí con esto, Señor, ya hice el otro, ya trabajé, ya esto, ya el otro, ¿no? Y de repente hacemos tantas cosas y tantas actividades cristianas, ¿no? Ya, Señor, ya hasta tengo mis redes, ya chequé, ya publiqué mis mensajes, mis versículos en el Facebook, en el Twitter, ya subí el blog, ¿no? Ya fui a servir, ya hice esto por ti, el otro, ya salí al metro a evangelizar, hice un chorro de cosas, Dios. Y sabes, a veces ocuparnos tanto en estas cosas, ¿no? Enriquecernos pues con estos recursos y pensar que esto pues es nuestra fortaleza, nos hace olvidarnos del mismo Jesús, ¿no? Perder de foco el propósito. Entonces es un problema, ¿no? La autosuficiencia. Creer, pues, que podemos vivir la vida cristiana sin su ayuda. Y uno no es que lo quiera hacer, me cae que no, pero es que se te olvida, ¿sí o no? De un rato a otro estás enfocado, estás así alabando y todo, estás orando y de repente a la hora ya estás por otro lado. No es que uno lo quiera hacer. No es que uno lo quiera hacer o no lo quiera hacer. Simplemente, a veces uno dice que está haciendo esto dependiendo de Dios, pero realmente uno vive de otra manera, porque uno ignora que uno está realmente siendo autosuficiente. Y si somos así, lo que estamos haciendo es cerrándonos la puerta a esta bienaventuranza. No hay gozo en nuestra vida, no hay victoria en nuestra vida y tampoco hay una sumisión a Dios en nuestra vida. En el reino de Dios, la cualidad primordial es la ausencia de los méritos propios y la dependencia en sus méritos. Esa es una cualidad cristiana. Y yo te reto a que tú veas a tu mismo corazón y que reconozcamos juntos. No nos gusta depender de nadie, ¿sí o no? No nos gusta depender absolutamente de nadie. Te dicen, oye, te ayudo. No, estoy bien, no te preocupes. Oye, en serio, ¿no crees que te lleve al doctor porque te veo medio mal? No, estoy bien, no, todo bien, no te preocupes, ¿no? En serio, ¿no quieres que te ayude a cargar esa caja? No, yo puedo. Y queremos todo hacerlo nosotros. Nos gusta depender de nosotros mismos. Nos gusta hacer todo por nosotros mismos. Nos gusta siempre ganar y ser el mejor. Yo me acuerdo, por ejemplo, antes, pues obviamente no conocía a Cristo, pero me gustaba el atletismo. Y siempre en las competencias es lo mismo, ¿no? Sea lo que sea en lo que compitas, siempre quieres ser el primero. Siempre. Y te esfuerzas por ganar. Eso es como un punto muy común en todos nosotros, ¿no? Nos gusta la gloria, es la verdad. Es nuestra condición humana, ¿no? Así está la condición del corazón humano. Está torcido. Sin embargo, nuestra capacidad como cristianos debemos reconocer que viene de Dios. En 2 de Corintios 3:5, si me acompañas para allá también, 2 de Corintios 3:5, precisamente Pablo dice, no que seamos competentes o capaces por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o nuestra capacidad viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, ¿no? De un nuevo pacto, etcétera, etcétera. Pero lo que está diciendo es que todo lo que hacemos no es por nosotros, pero nos encanta agarrar el crédito. Eso es. Warren Wiersbe, un predicador, también un pastor, dice lo siguiente: debemos vaciarnos antes de que nos llenen. Me hace mucha lógica. Es como tratar de recibir un gran regalo, pero estás con las manos tan ocupadas que no puedes recibir ese regalo. Entonces, creo que esta primer parte nos enseña esto solamente. Reconocer que no tenemos mérito alguno delante de Dios. Y por lo tanto, confiar y depender de Dios en todo, absolutamente. Absolutamente, en todo. Ese es a lo que aspiramos, ¿no? Y esta es precisamente la primera puerta en el camino que nos explicó el pastor. Simplemente reconocerlo. Confronta la verdad. O sea, admitir como hombres, aparte, ¿no?
que somos como bien así de, no, yo sí puedo y todo. De repente admitir, yo no soy nada. Realmente todo lo que Dios me ha mandado no soy bueno, soy un fracasado. Señor, yo absolutamente no tengo nada que hacer delante de tu palabra, soy un fracasado total, soy un necio absoluto, soy un pecador sin ningún tipo de remedio, no tengo nada que ofrecerte, Dios. Solamente eso, reconocer eso es lo que nos va a llevar adelante en el camino de estas bienaventuranzas. Ahí en Isaías 64, ¿te acuerdas lo que dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice ahí, y nuestras obras son como trapos de inmundicia. Si nosotros quisiéramos agradar a Dios por lo que somos o por lo que hacemos, lo único que sería es mostrarle a Dios una cochinada, pues en pocas palabras. Pero es que es la verdad. En serio es como tratar de decirle, mira Señor, agrádate de eso que soy y de lo que hago. Es como, no, somos pecadores. Como cristianos a veces tenemos esta idea, por eso les decía, ¿no? Creo que estoy bien. Y cuando uno piensa así, creo que lo que uno debería hacer es regresarse a la primer bienaventuranza siempre. Y cuando te das cuenta que estás totalmente en problemas porque nada de lo que Dios te dice puedes hacer, entonces no te queda de otra que decir, ayúdame Dios. Señor, el único que pudo vencer el pecado fue Jesús en la cruz. No me queda de otra, Señor, es lo único que tengo. Mi única esperanza eres tú, Señor. Aquel de quien vienen todos mis recursos eres tú solamente y no hay nada más. Voy a depender de ti, voy a confiar en ti como mi única opción. No es mi trabajo, no es mi dinero, no es mi familia, no es mi esposa, no es mi hermano, mi papá. Eres tú, Señor. No es mi pastor, eres tú, Señor. Que amo a mis pastores, pero no puedo confiar en un hombre, es el Señor. Ahora, Jesús dijo esto en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nos muestra una total y absoluta dependencia, porque si no estamos cerca de Cristo y dependiendo de Cristo y confiando en Cristo y permaneciendo en su palabra, nos vamos a dar cuenta de lo terrible que es nuestra condición pecaminosa y de lo mal y pecadores que somos y de lo fracasados que somos. Necesitamos estar como está pegado el pámpano al tronco. Así necesitamos estar pegados a Cristo, a su palabra, ¿no? Totalmente dependiendo de Dios. Y esto en fines prácticos me lleva a muchas cosas. Por lo tanto, yo quiero venir como primer lugar a la iglesia, ¿no? Quiero venir a congregarme, a escuchar su palabra. ¿En dónde más puedo escuchar su palabra? En mis tiempos personales en casa. Es como algo que brota dentro de mi corazón y de repente digo, no puedo hacer otra cosa más que venir a tu palabra porque me reconozco un total y absoluto dependiente de ti, Dios. ¿Topas el Salmo número 84? El Salmo 84 es un salmo trascendente, así está padrísimo. Pero fíjate el corazón de este hombre, que creo que es a donde queremos llegar, ¿no? Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Por qué crees? Porque tiene la necesidad ahí, ¿no? Dice aquí, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Fíjate lo que está diciendo, ¿no? ¿En dónde tiene sus fuerzas? En él. En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, dice aquí. Oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día
en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que confía en ti. Me lleva a esto. Solamente es Jesús, depender de Él. Entonces es bien importante esto. Es la condición, pues, que tenemos. No hay otra cosa que hacer, solamente Cristo. A lo mejor mucha gente diría, no, espérate, Cristo es demasiado, ya te estás afanando, enajenando con ese rollo, ¿no? Y no. Eso el mundo lo cree, por eso el mundo no confía en Dios ni depende de Dios, porque para ellos pues no es necesario, porque no pueden reconocer su maldad. No sé si has llegado con alguien a decirle, oye, es que Dios te quiere salvar. ¿Salvar? ¿Cómo? ¿De qué? Yo no necesito a Dios. Y es precisamente por esto, ¿no? Porque ellos creen que no necesitan a Dios, porque no reconocen esto. No es que no lo sepan, lo saben, pero no lo reconocen. Te das cuenta porque cuando de repente empiezan a hablar de las cosas malas, ellos mismos también, ¿no? Juzgan a las cosas malas que pasan en esta ciudad, ¿no? Todos juzgan, no, es que el tráfico, no, es que los asaltos, es que no sé, la reforma de no sé qué. Y todo el mundo juzga cosas, reconociendo que hay mal. Y ellos tienen conciencia exactamente de que también ellos están obrando mal. Pero bueno, lo que nos lleva a esto es a reconocerlo y a confiar en Dios, ¿no? Pero también, regresando aquí a Mateo, en el capítulo 5, verso 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es la segunda parte. Y sabes, esto, si no fuera por esa segunda parte, no tendría demasiada, ¿cómo puede decirse? Es más glorioso esa segunda parte. Porque Dios está regalando esto a las personas que quieran seguir este camino. Es un regalo de Dios, ¿no? Primero dice aquí que esta bendición es para los pobres de espíritu, ¿no? Solamente, ¿no? El que sea nuestro el reino de los cielos es para todos aquellos que queremos reconocer esto en nuestras vidas. Y hay dos cosas bien padres que dice acá, ¿no? De ellos es el reino, no dice será, sino dice es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere? El pobre de espíritu es participante del reino de los cielos como un ciudadano. O sea, Dios reconoce como ciudadano del mismo reino celestial, en su aspecto terrenal si quieres, a aquella persona que reconoce su pobreza y miseria espiritual. El que Dios te dé el título de ciudadano, o sea, mira, para que lo entendamos un poquito. Muchas personas se nos facilita mucho ir a los Estados Unidos, ¿sí o no? ¿Y qué darías a lo mejor? Dices, no, pues yo quisiera tener una ciudadanía allá, ¿no? Porque a lo mejor ofrecen mejor trabajo, hay mejores oportunidades, etcétera, ¿no? Y que de repente te la den, es como, órale, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Ya voy a poder ir y regresar sin ningún problema, ¿no? Y voy a poder disfrutar de todos los beneficios de allá, ¿no? Pues algo así es con esto. Una persona que reconoce su miseria espiritual automáticamente tiene de regalo todos los derechos y privilegios que tiene un ciudadano del reino de los cielos. No en un futuro, sino desde el momento en el que lo reconoce. Soy un miserable, Señor, ciudadano del reino de los cielos. Señor, no puedo, ciudadano del reino de los cielos. Así de sencillo, ¿no? También hay una parte muy profunda en esta parte, en esta pequeña mitad. Dice, de ellos es el reino. Algunos incluso dicen que eso se refiere a que seamos propietarios del reino, ¿no? De ellos es el reino de los cielos. ¿Sí me explico? Como el dueño de un terreno, pues también el dueño del reino de los cielos. ¿En qué sentido? Yo creo que quizá en el sentido del que habla primera de Romanos 8:17, por ejemplo. También hay una parte en Corintios, ¿no? Donde dice que somos herederos, Romanos, perdón, herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice en la palabra.
O sea, lo que está diciendo aquí son palabras mayores que yo ni siquiera puedo entender. Traté de entenderlo, en serio, se los digo, pero no llegué más allá. Estaba platicando con el pastor Heriberto y me estaba explicando cosas de estas y yo así de, como que más o menos lo entiendo, pero no mucho. Es que si lo entiendes me explicas. Pero esto de ser heredero de Dios significa que tienes lo que es propiedad de Dios, te lo está dando como una herencia. Y también dice que si somos coherederos con Cristo significa que estamos participando de la propiedad del reino de los cielos. De hecho, en Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Porque déjame decirte que cuando uno reconoce su miseria espiritual, el mundo va a empezar a oponerse a esta realidad que tú has reconocido. Y dice ahí adelante, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? O sea, sí se refiere tal vez a eso. También dice aquí que en Romanos 8:32 también hay algo que es particular respecto a esto. Si vas para allá, Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Me estaba preguntando, ¿qué significa esto de todas las cosas, Dios? ¿No? O sea, ¿qué quieres decir con todas las cosas? Pero me hace mucho sentido en esto, ¿no? A lo mejor se refiere precisamente a todas las cosas, incluyendo el reino, ¿no? Como sea, de todas formas tiene una bendición presente y futura. Presente porque el día de hoy podemos disfrutar de una probadita, ¿no?, de lo que es ser un ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra de manera temporal y parcial, ¿no?, porque un día estaremos allá, al igual que disfrutar las bendiciones por ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero también en un futuro habla de la manifestación total de esto. O sea, en realidad un día vamos a poder no disfrutar la probadita, sino disfrutar por completo lo que significa ser parte del reino de los cielos, estar en esta ciudad celestial. Y también, por supuesto, estar ahí reinando junto con el Señor, ¿no? También habla de las recompensas y gloria que tendremos con Él. Ahí en Mateo 25:34, ahí adelante, precisamente dice lo siguiente. Mateo 25:34 dice, está hablando como en un contexto después de lo de la gran tribulación y todo esto. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces está interesante que va a haber recompensas, ¿no? Y habla de este reino. Y también en Mateo 13:43, atrasito también, Mateo 13:43, precisamente habla del juicio final, pero dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Habla de una gloria que vamos a compartir allá en un futuro, ¿no? Entonces fíjate que la bendición precisamente es esto. Dios quiere que sea nuestro este reino de los cielos. Está impresionante la idea. Impresionante. Pero ¿qué es esto del reino de los cielos? Y con esto creo que voy a concluir solamente. Pues esta frase se repite mucho en Mateo, ¿no? Reino de los cielos, 32 veces se repite. Pero significa varias cosas. Realeza también significa la esfera donde se reconoce su gobierno, los que pertenecen a su reino, ¿no? O sea, si bien podemos pertenecer al reino de los cielos en su aspecto terrenal, también lo podemos hacer en su aspecto celestial. Entonces, los pobres en espíritu, en este punto, precisamente, son investidos con el poder que Dios da para vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Quiero llevarte solamente un pasaje final, ¿no? Reino de los cielos, precisamente lo que quiero decirte es que no solamente te da el título, sino te da la capacidad para hacerlo. Para vivir como tú has anhelado vivir. Para vivir como un verdadero ciudadano, un embajador, un representante del reino de los cielos, aquí en la tierra, en el presente. Vamos a un último pasaje que quiero
compartirte es 2 Corintios 12, 9. Pablo, el autor de esta carta, resulta que él tenía algunas visiones que no les fue dada a cualquier persona, sino que Pablo, él empieza a decir que él fue al tercer cielo y vio cosas inefables que no les dado al hombre expresar. Pero dice que para que no se le subiera, ¿no?, le fue dado un aguijón en la carne, y él, no sabemos de qué clase de aguijón está hablando, si una enfermedad o algo así, para que no se le subiera. Y en el verso 8 decía que él estaba rogando a Dios que se lo quitara, y 3 veces se lo pidió, y Dios le dijo esto que está acá adelante: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y está hablando específicamente de este aguijón. Pero, ¿sabes?, aplicándolo a nuestras vidas en ese sentido, cuando yo reconozco mi debilidad como cristiano, como ser humano, y que ninguna de mis obras como cristiano funciona, el poder de Dios actúa en ese momento precisamente. Soy débil, ¿verdad? Somos débiles, ¿verdad? Entonces necesitamos reconocer nuestra debilidad para que este poder se manifieste en nuestras vidas. Pero el primer paso es reconocer mi debilidad. Por eso dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Repose sobre mí. Este Espíritu Santo, ¿te acuerdas que decía: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no?, y me seréis testigos? Yo no puedo tener el poder de Dios actuando si yo estoy actuando en lugar de este poder, si no le doy chance a que se manifieste en mi vida. Solo así, con este poder, puedo voluntariamente someterme a Dios. Entonces, de buena gana voy a decir: sí, Señor, tú me has mandado algo en tu palabra, en mi devocional leí algo, me estás instruyendo en tu palabra en algo el domingo y todo. De buena gana lo voy a hacer, Señor, porque el poder de Dios está actuando sobre mí. Porque yo en mi debilidad no puedo, Señor. Voluntariamente voy a someter mi corazón a su gobierno. Haz lo que quieras de mi corazón, Señor. Pero mientras tanto voy a tener esta batalla de: no, Señor, yo hago lo que yo quiero. No, no, suelta. Estoy como Jacob en esta pelea que tuvo ahí con el Señor cuando se durmió sobre la piedra. ¿Te acuerdas de este relato? Y estaba peleando. ¿Y sabes cuándo ganó? ¿Cuándo venció? Cuando él perdió, precisamente. Entonces así es con nuestras vidas. Dios está ahí tratando de entrar en ellas, de gobernarlas y de bendecirnos. Y mientras nosotros digamos: no, 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 Él va a estar ahí hasta que te dejes. Pero bueno, entonces quiero decirte que cuando uno cede a esto, tiene esta bienaventuranza, pero quiero decirte estas cosas hermosas que son parte de un ciudadano del reino de los cielos. El gobierno de Dios en nuestras vidas, con todos los sufrimientos que pueda conllevar, pero con la protección y la tutela del Rey. Con la protección y tutela del Rey. De saber que pase lo que pase, el Rey es tu Rey y Él va a sacar la cara por ti en cualquier momento, porque eres su ciudadano y eres su hijo. Entonces, por eso, vamos a un último pasaje, Lucas 18. Terminamos con este. Sí. ¿Cómo vamos? Vientos, vientos. Lucas 18. Verso 9. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
te doy gracias porque no soy como los hombres, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ¿no? Casi publicanete, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Puedes notar en esta parte cómo este hombre se está tratando de echar mano de sus propios recursos, ¿no? Hay varios recursos que él tenía y que confiaba en esos recursos, ¿no? Yo no soy como los demás, en primer lugar. Estos son ladrones, son injustos, adúlteros, ¿no? Yo ni siquiera soy como este publicano. Yo hago cosas buenas, Dios, yo ayuno. ¡Wow, Señor!, ¿no? También doy diezmos, ¿no? La religión tal cual. Pero dice acá en el 13, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjate cómo la actitud de este hombre, ¿no? Ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque estaba totalmente avergonzado de su pecado, de su suciedad que tenía en su corazón. No quería alzar la vista, sabía que no podía alzarla delante de Dios. Y se golpeaba el pecho porque es una señal del dolor que sentía por esto. Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy totalmente un fracaso, Dios. Soy una persona que no tiene nada a qué recurrir, no tiene salvación, no tiene ayuda, Dios. Estoy perdido, Dios, no puedo hacer nada, soy inútil espiritualmente hablando. Y fíjate lo que dice Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vemos aquí claramente precisamente esto. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Ojo, no dice que este hombre religioso no descendió también justificado, nada más dice que se tardó más. A lo que me refiero es, puede ser que tú te estés justificando ahorita y decir, no, ese no es mi caso, ese no es mi caso, Josué. No te preocupes, tal vez mañana sí, ¿no? Pero el punto es que tú también reconozcas, todos somos iguales. Y sí nos da vergüenza, sí nos da mucha vergüenza. Pero quiero decirte algo a ti para que estás avergonzado por tu condición y que a lo mejor identificas eso en tu vida y no encuentras ni para dónde alzar los ojos. Vamos por favor al Salmo número 3, por favor. En el verso número 3. Bueno, puedes leer desde el 1 porque creo que tiene todo el contexto, ¿no? Dice, oh Jehová, Salmo 3:1, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Es como este hombre religioso que está acusando a esta persona. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque uno cuando está totalmente convencido de su maldad, avergonzado, uno no puede. Pero aquí dice, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. Y hasta ahí lo voy a dejar solamente. Solamente basta con que tú clames a Jesús y reconozcas que solamente se trata de Él. Con eso es suficiente. ¿Ok? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Oramos? Señor, gracias por este pasaje, Dios. Podemos llegar a entenderlo, Dios, pero si tú no nos abres nuestros ojos, Dios, si tú no nos despiertas a esta realidad, Señor, no vamos a poder llegar a ningún lado, Señor. Yo te pido que esta noche, Señor, a todos nosotros, Padre,
nos abras los ojos del entendimiento para ver esto, Señor, para reconocerte a ti como nuestra única salida y nuestra más segura salida, Señor. Queremos, tal vez ahí, Señor, en alguno de estos lugares hay alguna persona o dos o más, Señor, que hoy, Señor, están reconociendo esto. Padre, abre sus ojos. Y Padre, tráelos a ti y derrama esta bienaventuranza en sus vidas, Señor. Señor, reconocemos, y lo decimos juntos, Señor, reconocemos que somos unos fracasados espirituales, Señor. Que no hay nada bueno en nosotros, Señor. Que no hay nada que pueda agradarte en nosotros, Dios. Que sin ti estamos perdidos. Que tú eres la única salida, Señor. Y te damos gracias porque si no fuera por eso no pudiéramos participar de tu reino, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos y te adoramos, Señor, esta noche. Y ayúdanos, Señor, a tener esto en nuestros corazones en la semana y revela lo que tengas que revelar a cada uno en nuestras casas, en nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.